Hola, mi nombre es Gabriela Nayagüera Castillo y en este podcast hablaré sobre las evidencias que realicé durante la unidad de aprendizaje. A lo largo de estas actividades trabajé diferentes temas relacionados con la historia, política y relaciones internacionales del continente americano. Cada evidencia me permitió comprender cómo han evolucionado los países de la América desde la época precolonial hasta los conflictos y cambios políticos contemporáneos. En este podcast explicaré brevemente de qué trató cada evidencia, los temas principales que abordé y también mencionaré qué aprendí y para qué considero que me sirvió realizar cada actividad. En la evidencia número 1, que fue una presentación grabada, fue sobre los antecedentes históricos del continente americano y la formación de los estados de nación. En esta actividad estudié cómo ocurrió el poblamiento del continente americano y las teorías sobre el poblamiento tardío. También analicé cómo se desarrollaron los diferentes grupos autóctonos antes de la llegada de Europa. Después trabajé en el tema de la colonización, donde aprendí cómo las potencias europeas como España, Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos conquistaron distintas partes del continente. También analicé las diferencias entre los procesos de colonización de América Latina y América del Norte. Otro tema importante fue la independencia de las 13 colonias y la formación de Estados Unidos como uno de los primeros estados modernos. Revisé a los padres fundadores de la Constitución estadounidense y las primeras 10 enmiendas. Además, estudié los movimientos independistas en América Latina y la política exterior del siglo XXI, especialmente la doctrina Monroe y los acontecimientos internacionales más importantes de México en esa época. Finalmente, trabajé temas como la guerra hispanoamericana y el inicio del Canal de Panamá. Considero que esta evidencia me sirvió para comprender mejor cómo se formaron los países americanos y cómo comenzaron las relaciones internacionales en el continente. También me ayuda a relacionar acontecimientos históricos en situaciones políticas actuales. La segunda evidencia fue una infografía relacionada con las guerras mundiales y la participación de América en estos conflictos. En esta actividad analicé la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y el impacto del telegrama Zimmermann en la relación entre México y Estados Unidos. También investigué sobre el Tratado de Vercelli y el periodo entre guerras, incluyendo la creación de la Sociedad de las Naciones, la participación de México dentro de esta organización internacional. Otro tema importante fue la crisis económica de 1929 y sus consecuencias en América, ya que afectó a la economía, la política y la sociedad de muchos países. Posteriormente estudié la participación de Estados Unidos y otros países americanos en la Segunda Guerra Mundial. También revisé cómo surgió la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y la Organización de Estados Americanos. Esta evidencia me ayudó a entender cómo los conflictos internacionales afectan directamente al continente americano y cómo comenzaron a formarse organismos internacionales para mantener la paz y la cooperación entre países. Además, aprendí la importancia de la diplomacia y de las relaciones internacionales después de las guerras mundiales. La tercera evidencia consistió en varios ensayos sobre temas relacionados con la Guerra Fría en América Latina. En esas lecturas trabajé la Revolución Cubana y cómo este acontecimiento cambió la política del continente durante el contexto de la Guerra Fría. También analicé la suspensión de Cuba en la OEA, las reacciones de distintos países latinoamericanos y las consecuencias políticas y diplomáticas que esto provocó. Otro tema importante fue la crisis de los misiles en Cuba, uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, porque existía un riesgo de un conflicto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, estudió los golpes de Estado en Centro y Sudamérica, las diferentes posturas políticas de los países latinoamericanos y la Operación Cóndor. Finalmente, revisé conflictos como la Guerra de los Malvinas y el caso de Augusto Pinochet en Chile. Considero que esta evidencia me ayudó mucho a desarrollar pensamiento crítico y análisis político, porque no solamente estudié hechos históricos, sino que también las consecuencias sociales, económicas y humanas que dejaron estos
conflictos de América Latina. También comprendí cómo las ideologías políticas influyeron en las decisiones de muchos gobiernos durante la Guerra Fría. La cuarta evidencia fue un análisis escrito sobre los temas contemporáneos relacionados con el neoliberalismo y la situación política actual de América Latina. En esta actividad estudié el consenso de Washington y cómo el neoliberalismo influyó en la economía y política de muchos países latinoamericanos. También analicé la transición del Telecán al Temec y cómo ese tratado ha impactado las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Otro tema importante fue la polarización política entre países de Centro y Sudamérica, así como los conflictos civiles en Venezuela, Nicaragua y sus consecuencias sociales y económicas. Finalmente, revisé el tema del multilateralismo de América Latina y la importancia de la cooperación internacional del siglo XXI. Esta evidencia me permitió comprender mejor los problemas actuales de América Latina y cómo las decisiones económicas y políticas pueden afectar a toda la población. Además, me ayudó a relacionar acontecimientos históricos con situaciones contemporáneas que siguen ocurriendo actualmente. Para concluir, considero que todas estas evidencias me ayudaron a ampliar mi conocimiento sobre historia, política y relaciones internacionales del continente americano. Gracias a estas actividades pude comprender mejor cómo distintos acontecimientos históricos han influido en la situación actual de muchos países de América. También desarrollé habilidades de análisis, investigación y comprensión de temas políticos, sociales complejos. En general, este curso me permitió tener una visión más amplia sobre la evaluación histórica y política del continente al entender la importancia de las relaciones internacionales en el desarrollo de los países. Gracias por escuchar mi podcast.